Lilith, la luna negra, la misteriosa, entra en Libra. De esto vamos a hablar en el video de hoy, contándoles qué es Lilith. Como dijimos, encierra muchos misterios, es un tema muy interesante de la astrología y cómo va a funcionar ahora que está cambiando de signo, tanto en nuestra vida personal, en lo individual, como en lo colectivo en la astrología mundial. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán, con más de 60 años enseñando. Ya comenzamos. Bueno, hacemos muchísimas cartas, tanto en la enseñanza con nuestros alumnos en el Centro Astrológico Aztlán, como cartas de consultantes, y siempre llega el momento donde nos preguntan qué es ese símbolo, qué es la luna, qué es Lilith. Es muy complejo de explicar, pero hoy vamos a dar una introducción aquí, porque no es un planeta como los otros, es un invento de la astrología que metieron algunos astrólogos antiguos ahí. Es un asteroide, porque también se ha dicho que es un asteroide, el asteroide 1181 del cinturón de asteroides. En definitiva, ¿qué es Lilith? Hay todo un cálculo matemático para ubicar su posición en el zodíaco, por eso aparecen las tablas Lilith, porque hay un cálculo que se toma, se mueve 3 minutos por día, tiene un ciclo de 9 años. Sí. El ciclo es 9 años hasta que llega a una misma posición. Ahora lo tenemos entrando en el signo de Libra, ¿sí? Y va a estar allí recorriendo todo el zodíaco. Dividimos el zodíaco de 9 dividido 12 y nos va a dar el promedio de lo que va a estar Lilith por signo. ¿Qué representa? ¿Dónde buscar información acerca de Lilith? Bueno, ¿dónde buscamos información del simbolismo planetario? Buscamos información en los libros antiguos de astrología, y la astrología se fue transmitiendo, como todos los conocimientos, como cualquier conocimiento, a partir de la enseñanza oral y a partir de la enseñanza escrita. También fue así, la medicina también así es todo. La astrología también, hay más de 2000 volúmenes de astrología, hay menciones a Lilith, y además encontramos, como en muchos conocimientos astrológicos, mucho extraído de las mitologías de los distintos pueblos. Y la encontramos a Lilith en varias mitologías. Así como encontramos a Marte, al dios Marte, en varias mitologías. En todas. Al dios Venus igual. También sucede lo mismo con Lilith. Vamos a ir viendo qué podemos decir de Lilith, cómo poder enfocar una investigación de su influencia y también, por otro lado, cuestionar muchas de las cosas que se están diciendo en Internet, donde se le atribuyen significados negativos, etcétera, que son todos significados extraídos de los mitos. Pero claro, si los mitos los interpretamos literalmente, vamos a tener un problema en ver qué le atribuimos a esta energía de Lilith. Ahora, si los mitos los pasamos por el tamiz de una explicación simbólica, como hace Carl Gustav Jung, que es lo que nosotros usamos para interpretar los mitos como sistema de interpretación, la psicología de Carl Gustav Jung, podemos extraer otros significados de Lilith. Claro. Y podemos asociarlos a algo más concreto, más práctico. Y algo puede ser más propio de lo humano eterno, ¿no? Que no va cambiando con las épocas, porque para interpretar los mitos puede ser que un error o una falta de conocimiento de cómo hacerlo sea que se lleva la mentalidad actual y un modo de entender la realidad muy propio de nuestra época a una época que era totalmente distinta. Y para entender la astrología, que es el movimiento de los planetas permanentes, eternos, los planetas no van cambiando de siglo a siglo, siempre en la astrología se estudian los mismos 10 planetas, los mismos 12 signos y las casas. Bueno, cómo entender los distintos significados que va teniendo cualquier símbolo astrológico de acuerdo a su origen. Pero claro, nos encontramos con lenguajes muy distintos a los que conocemos actualmente, y ahí puede haber un obstáculo y un peligro de distorsión en las interpretaciones. Bueno, más que nada el lenguaje es el mitológico, entonces ahí va a haber confusión. Pero también
se podía interpretar antiguamente literalmente un símbolo, así que eso es propio de la mente humana, la diferencia que hay entre lo literal y lo que no es literal. Vamos a interpretar el símbolo. Para eso, para ver algunas claves, bueno, esta es la carta fundamentalmente de la entrada de Lilith En Libra, en Libra. sí, Acá la vamos a marcar. que es hoy, 29 de junio. Bueno, ya entró en la mañana de Greenwich. Ahí vemos a Lilith en el grado 0 de Libra. Bueno, cambió de signo, está en Libra, después de haber hecho el tránsito por Virgo. Hay un aspecto, esta es la carta de inicio, esta carta que vemos acá, con un ascendente en 7 grados de Libra, De Virgo. de Virgo, perdón. Esta es la carta horaria de la entrada de Lilith y su energía de cómo va a funcionar a nivel mundial. Podemos tomar esta carta que nos va a dar información del paso de Lilith por Libra durante casi aproximadamente año que va a transitar por allí. Vamos a tener que ver los aspectos más importantes en su movimiento por Libra, pero algo llamativo es que entra aquí y está en una oposición con Neptuno. Sí. Fíjense ustedes. Una oposición con Neptuno, esto es el aspecto más llamativo, más directo. Hay otros aspectos, pues está un trígono con Plutón también. Observen esto. Aspectos importantes que tiene Lilith. Estuvo hace unos días, lo explicamos en pronósticos, que hablamos de una tensión que había entre Lilith, el Sol y Neptuno. Hablamos más que nada de el aspecto de Sol-Neptuno, esto lo estuvimos viendo en estas semanas, que es la crisis del liderazgo mundial, lo anunciamos esto, Sí. y esta semana esto se planteó evidente, Muy claro. muy claro. Sí. Así que fíjense que habíamos avisado en el pronóstico anterior la crisis del liderazgo Sí. mundial. Todas situaciones de... Fue el de título ese de pronóstico, ¿no? Sí, de hace unas semanas atrás, de difusión, de disolución, perdón, de confusión en torno a las figuras De liderazgo. de líderes. Y esto es lo que se planteó esta semana, muy, muy abiertamente, una confusión extraordinaria en todo el liderazgo mundial, sobre todo la información que estamos viendo. Pero eso es aparte. Y también Lilith entró en juego en esto. Vamos a explicar por qué. Por lo que significa, por lo que es Lilith. Bueno, si queremos entender bien el significado de Lilith, sí consideramos nosotros, pues estuvimos haciendo una investigación. Sí es importante estudiar todos los aspectos de las diferentes mitologías de todos los pueblos donde le incluyen a Lilith. Tanto en las mitologías más elaboradas como en las populares. Estudiar la historia del símbolo. Porque cuando estudiamos la historia de un símbolo a lo largo de las diferentes épocas, ¿sí?, lo que es para las diferentes culturas, nos habla eso de un desarrollo psicológico de los grupos históricos. O sea, ¿por qué tal pueblo el símbolo tomó esta forma? ¿Por qué para este tomó esta otra forma? Por ejemplo, veamos, otro símbolo conflictivo, ¿no? Lilith no es tanto conflictivo porque no es tan conocido, aunque ahora sí es más conocido con la astrología. Era más algo de los círculos esotéricos, sí. Lilith. Pero veamos el caso de Lucifer. Sí. Lucifer es el ángel caído en la tradición monoteísta occidental. El ángel caído, desviado, malo, ¿no? Como un símbolo asociado a Satanás, un ángel maldito. De hecho hay una película, ¿cuál es esa película con Kenny Reeves donde baja el arcángel? No sé. Bueno. Apocalipto, creo. No, Apocalipto no. Bueno, una película que hay donde te ponen los ángeles caídos como malos y demás. En este caso lo tenemos al caso de que mencionábamos. De Lucifer, que si vamos a investigando, ¿no? De dónde otras versiones, sí, donde se da que Lucifer quiere decir el lucero, el portador de la luz. O sea, para otras mitologías, Lucifer no era malo, sino era para los gnósticos, por ejemplo, era el portador de la luz. Que es Venus. Asociado a Venus. Entonces, por eso depende de la mitología y cómo lo tomamos. Claro. Bueno, si vamos también a ver el caso de Lilith, va a pasar otro tanto. De todas maneras,
más allá de tomar, por ejemplo, en el caso de Lucifer, algo bueno o algo malo, podríamos tomar como los aspectos positivos y negativos de la expresión de esa Del energía. mismo planeta, claro. O sea, muchas veces pasa eso en la mitología, que distintos personajes, distintas figuras, varias hacen referencia a un mismo planeta o a una misma energía astrológica, pero en distintos aspectos. Entonces tenemos deidades asociadas a Venus, deidades asociadas a la Luna, que son distintas facetas. Podría ser como, ya yendo a algo más asociado a la interpretación astrológica, distintos aspectos astrológicos. Venus cuando funciona en aspectos tensos, o Venus cuando funciona en aspectos armónicos, o Venus funcionando de un modo muy inconsciente, muy mecánico, o bueno, ahora vamos a hablar de Lilith, y Lilith funcionando de un modo consciente. Bueno, vamos a ver entonces que acá hay un factor que hay que tener en cuenta, que la psicología humana es algo dinámico, es algo en movimiento, y es así como la historia, que va teniendo diferentes momentos. Sí. Cuando estudiamos el símbolo de Lilith particularmente, los relatos, uno de los más antiguos donde aparece este símbolo, es en el relato de Gilgamesh. Oficialmente se lo sitúa en unos 2000 años antes de Cristo, es más antiguo, consideramos nosotros. Se encuentra eso en tablillas cuneiformes, donde ya hay este mito, donde se habla del personaje de Lilith. Es una visión muy diferente, como aparece en el relato de Gilgamesh. Es una mitología de los antiguos persas, ¿no? Atribuidas a los, bueno, varios la tomaron, los acadios, los sumerios, fueron tomando toda esta mitología hablando de Lilith, pero el simbolismo es muy diferente del que vamos a encontrar después, por ejemplo, en el monoteísmo y también en las tradiciones esotéricas occidentales y también en el ámbito de la magia que se va dando allá por el medioevo con algunos personajes, una especie de alquimistas, medio magos, medios a veces que trabajaban con cosas medio fantasiosas también. Estaban los alquimistas más científicos, como era el caso de Paracelso, y otros que eran tipo aprendices de brujo, entonces escuchaban hablar de estos temas y los difundían de un modo medio como brujería o fantasía. Todo esto está. Y el símbolo de Lilith atraviesa todo esto. Si atraviesa todo esto, si atraviesa la época de los persas, ¿cómo eran los persas o los que tenían ese conocimiento? ¿Cuál era su psicología, su nivel espiritual, su desarrollo espiritual? Después encontramos Lilith en los hebreos también. Vamos a encontrar después también Lilith en la tradición primera del cristianismo, de los escritos, de la Biblia. Vamos a encontrar en todas estas partes. Bueno, ¿en qué pueblos, en qué psicología, en qué personajes se está expresando el símbolo que hace que los humanos tomen ese símbolo de determinada manera? Pero en definitiva, ¿qué es un símbolo? Un símbolo es un arquetipo. Es un proceso profundo, un programa, como un software, ¿sí? Que depende el que lo use, cómo se va a expresar. Por ejemplo, en la computadora yo puedo tener Photoshop, pero hay usuarios expertos, inexpertos, y hay usuarios que no van a saber usar para nada Photoshop, que los va a confundir. Lo mismo pasa con un arquetipo o un símbolo, o una influencia planetaria, que es lo mismo, ¿no? Porque los planetas son a la vez en la psique humana símbolos, arquetipos, pero en realidad son algo concreto, son fuerzas, son las dos cosas. Son un ente, un ser muy concreto. Es un error decir, por ejemplo, que si vemos un planeta acá en la carta natal, es solamente un símbolo, como se interpreta símbolo como algo abstracto. En realidad también es el planeta. Sí. Lo que estamos viendo acá en la carta natal es en simultáneo. Su vida psíquica y física. El planeta y el símbolo, las dos cosas, percibido, sentido y experimentado desde aquí la Tierra. Es las dos cosas. Atención, porque hoy se está también enseñando la astrología como que es simbólico, todo simbólico. Absolutamente es cierto que es todo simbólico, pero hay que ver qué le atribuimos a símbolo. En general, para la mentalidad moderna, símbolo es lo mismo que una cuestión mental abstracta. Pero en el caso de la psicología junguiana, para el practicante de la psicología junguiana o para nosotros en la escuela Aztlán, el símbolo es algo tan concreto como un ladrillo, como un celular, ¿no? Es muy concreto, es muy real.
Por lo tanto, ahí sí podemos decir, bueno, hay un ser, además, que pone en movimiento este símbolo en la mente, o que está sincronizado con eso en la mente. Sería mejor esa explicación. Algunos detalles que para el estudioso le pueden interesar todo esto que decimos, ¿no? El estudioso del tema de los símbolos. Pero dejando eso de lado, esta digresión, vamos a ver el caso de Lilith en Gilgamesh. Y ahora vamos a aclarar acá en la carta natal de una persona o mundial, cómo podrían ustedes comenzar con su estudio si les interesa. Sí. Bien. Bueno, vamos a relatar el fragmento donde aparece mencionada Lilith del poema de Gilgamesh. Érase una vez un árbol, un ulupu, un árbol que había sido plantado en las orillas del Éufrates, de la Mesopotamia del cercano oriente. Había sido regado por el Éufrates. El árbol crecía, pero su tronco no producía follaje, porque en sus raíces la serpiente que no conoce hechizo había puesto su nido. En su copa el pájaro Imdugud había colocado a sus pequeñuelos, y en su interior la joven Lilith había construido su casa. El héroe Gilgamesh se ciñó en su pecho su armadura, su hacha que empuñó en su mano, y entre las raíces abatió a la serpiente que no conoce hechizo. En su copa el pájaro Imdugud tomó a sus pequeñuelos, huyó al monte, y en su interior la virgen Lilith, deshecha su casa, hubo de huir al desierto. En cuanto al árbol, le arrancó sus raíces, le podó su copa, y los hijos de la ciudad que lo acompañaban le cortaron las ramas. Bueno, muy interesante. Acá Lilith es una virgen que está dentro de un árbol, Sí. que no da frutos. Escuchen esto con atención, en Gilgamesh. Podemos encontrar después esto históricamente de vuelta, Sí. en enseñanzas. Dice, es un árbol que no da frutos. Lilith Sí, no florecía, no es una prospera. virgen Sí, joven. joven, o sea, asociado virgen a pureza, ¿no es cierto? A espiritual, un principio espiritual que no está, digamos, en vínculo directo con lo físico, o sea, es algo mucho más sutil, viviendo en el interior de un árbol. Vamos a tener después alguien en un interior de un árbol. Vayan haciendo asociaciones, que ustedes van a decir que disparate, pero después podemos descartarlas como disparatadas. ¿Quién entra a un árbol? Alicia en el País de las Maravillas. Esto está la figura del inconsciente. Entra a un árbol, ¿o no? Sí. La lleva un conejo y todo lo que va a vivir dentro del árbol. O sea que esa virgen está viviendo dentro de un mundo. Claro. El árbol es un mundo. ¿Qué simboliza el árbol, no? El árbol del mundo. Y en el cuerpo humano también hay un árbol. Sí, siempre el árbol fue símbolo del ser humano, que nace, tiene sus pies sobre la tierra, pero se eleva hacia el cielo, hacia el mundo espiritual. Sí, pero en el yoga el árbol es otra cosa. También. El tronco del árbol es como la columna vertebral del ser humano. Exactamente. Entonces vive en el árbol la virgen, pero hay una serpiente abajo que no está dejando que dé fruto. Habla de un conflicto. ¿A qué se asociaba a ese tipo de serpiente que no permitía que el árbol dé fruto? A Kundalini para los No, hindúes, no la por Kundalini. La parte física de la sexualidad, porque es de la tierra. La serpiente. ¿Comprenden? O sea, todos los simbolismos. Sí. Y hay otro dato, símbolos. muchos símbolos que van dando. Estos antiguos, ¿qué relatos hacían? O sea, hoy modernamente, ¿cómo interpretás todo eso y decís, eran disparates de los antiguos, hicieron todo un mito de Gilgamesh, inventaron vírgenes que vivían dentro de árboles, era posible eso? Y por otro lado, también los racionalistas modernos van a decir que los antiguos mitólogos de los persas o de los pueblos que sea, inventaban mitos para sugestionar a la gente, como hoy se usa las películas de las películas. Sí, las imágenes. Las imágenes que se usan para manipular a la población. Entonces los antiguos lo hacían también con cuentos fantásticos, por las supersticiones de la gente. Bueno, inclusive hoy día que se usa así el cine para manipular ideologías y demás, todos lo sabemos ya, porque te ponen ideas en las películas,
y vos después las ideas las tomás por verdades históricas y demás. Sin embargo, salen de algo que era real. Porque si vos haces una película, la primera, segunda, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, etcétera, y contás una versión, bueno, algo existió de eso. Está hablando de algún hecho, ya sea concreto o psicológico, y el mito también. Entonces, por más que lo tomemos como mera manipulación, para analizar esta cuestión, ¿no? Ahora vamos a ver, entonces, que acá nos habla de una energía especial, de un símbolo de la energía de la Virgen de pureza y de un árbol que no da fruto. ¿Dónde está ese árbol también? En uno de los pasajes de los evangelios. De Cristo, Sí. que dice, este árbol no da fruto. Sí, la higuera, ¿no? Sí, vuelve a decir eso. Ujú. Y lo extermina al árbol, lo seca, Sí, lo toca, es parecido al mito. sí. Fíjense lo que vuelve a aparecer aquí, ¿no? Ese por un lado, el relato de Gilgamesh. Vamos a ver que ahí el símbolo de Lilith no es negativo, es de pureza. Ujú. Y una pureza que se tiene que retirar porque hay algo que no está funcionando Claro. de la vida. Lo desecha, lo termina. Parecido a lo que dice Cristo de ese árbol que no da fruto, Sí. ¿no es cierto? De algo que no, una condición que no está funcionando, que tiene que pasar a otra condición para que haya una evolución. Hay pájaros, ¿no es cierto? Hay toda una Ujú. situación de símbolos acá generales. Va hablando acá y podemos extraer de diferentes operaciones de Lilith. Ahora vamos a dar la clave que da Jung para interpretar esto. En realidad nuestro maestro, el filósofo y astrólogo León Azulay, nos dio una clave para ir a ver cómo interpretar a Lilith, lo cual hace la cuestión un tanto bastante compleja. Y estamos acostumbrados a querer simplificar todo demasiado, por un Totalmente. lado. Entonces vamos a ver otro aspecto del símbolo para que aspecto, vayan entendiendo sí. esta energía. Que es un aspecto que surge de la leyenda de Lilith desarrollada durante la Edad Media en algunas tradiciones. La que mencionábamos antes de los persas de Gilgamesh es 2000 años antes de Cristo. Ahora pasamos a la Edad Media, mucho más cercana a nuestra época, donde ya vamos a ver que cambia el modo de expresar el símbolo, y esta es la más conocida, ¿no? Que tiene que ver con el mito de Adán y Eva, el mito de la creación. Antes de explicar que Dios dio a Adán una esposa llamada Eva, formada a partir de su costilla, hay interpretaciones de este texto que dice... Quiero aclarar una Sí. cosa, que hay varias traducciones de la Biblia que tenemos nosotros. Totalmente. Hay muchas traducciones. Hay, por ejemplo, la traducción de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Rusa tiene más partes que la que tenemos nosotros, del Antiguo Testamento. Sí, que la que se dio más en Europa y luego en América. Exactamente, que las versiones que llegan a Europa y América. Así que hay cosas que vas a buscar en la Biblia y no están, pero si conseguís esas Biblias, que sí están editadas, Sí. aparece esta información y aparece la mención a Lilith, aparece por ejemplo en Isaías, que ahora vas a mencionar. Sí, Contá. y también que fueron apareciendo nuevos manuscritos, como los manuscritos de Nag Hammadi, del Mar Muerto, Que también a hablan de mediados del Lilith. siglo XX, que también aparecen nuevos pasajes con términos distintos que cambian la interpretación. Esos serían los apócrifos, pero inclusive en las diferentes iglesias, la oriental, la occidental, la copta y demás, hay más escritos Sí. que por ejemplo en la occidental. Así que también esto es un factor donde ahí encontramos a Lilith. Bueno, el texto entonces que está en el Antiguo Testamento, donde se menciona a Lilith, dice: creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Ahora fíjense que dice primero en esa versión que los creó varón y mujer. Sí, Después vino Eva. claro. Después vino Eva. O sea, primero había otra mujer, de ahí que se dice el lío que se armó. Sí, porque dicen que eso lo interpretan como dos menciones distintas a Eva, o que hay otra interpretación que indica que Dios creó en primer lugar una mujer a imagen suya. Es que ahí menciona esto, que es Lilith. Sí, formada al mismo tiempo que Adán, y que más tarde de la Esa costilla mujer de es Lilith, Adán perdón, creó a Eva. vamos lento. Esa mujer que menciona ahí es Lilith. Sí, que está en un nivel de Igualdad. igualdad con Adán. Exactamente. Y más adelante es creada Eva a partir de la costilla de Adán. Bueno, acá está la idea de Jung, Sí, de la mujer interior y el hombre interior. El mito se puede tomar tanto por un hombre como por una mujer, ¿no? sí. Que es la otra parte interna del ser humano. Ujú.
Bueno, esto para contar un poco y algo más, sí. Sí, que en partes de Isaías, también en el Antiguo Testamento, el término que se encuentra referido a Lilith fue traducido, en estas diferencias de traducción que hablábamos, siempre asociada a símbolos nocturnos, como criaturas nocturnas, monstruo nocturno, bruja nocturna o lechuza. Así que hay una asociación directa de Lilith, y también se la llama la luna negra, ¿no?, con la noche, con lo oscuro, que claro que eso parecería tener un significado negativo visto desde un lado, pero a nivel de la simbología todo eso representa lo inconsciente. Lo oscuro, la noche es parte de nuestra vida, es parte del día. Hay un momento del día en el que hay luz y hay un momento del día en que la luz se retira. Eso tiene que ver con la luz de la conciencia y la luz oscura de lo inconsciente, que tiene que ver mucho con Lilith, la energía inconsciente. Bueno, no es la energía tanto, es la energía psíquica. Claro. Uh-huh. O sea, es inconsciente porque no nos damos cuenta. Jung dice que esto es la libido. Líbido o libido, distintas acepciones, ¿no? Pero él ahí, en un libro, si ustedes quieren estudiar y conocer más, pueden estudiar la psicología junguiana. Hay muchos temas de astrología muy profundos que necesitamos estudiar algo más de psicología para comprenderlo. Nuestra escuela enseña todo eso. Nosotros nos especializamos en enseñar la psicología de Jung, de Gurdjieff y el budismo, y así podemos tener una comprensión mucho más profunda de la carta natal. Sí. Para comprender este símbolo, particularmente Lilith, necesitamos más conocimientos, y para poder usarlo más conscientemente. Hay energías acá en la carta que se pueden llegar a utilizar después de un trabajo psicológico. Igual van a funcionar, pero funcionan a nivel inconsciente. Van a funcionar, si queremos saber cómo va a funcionar Lilith, va a funcionar con todos estos dramas que cuentan las mitologías, que están antropomorfizados. Ahí vamos a tener información. Eso queríamos explicar, que todo lo que vemos como los distintos mitos que van hablando de Lilith nos van a dar claves de cómo va a funcionar esa energía dependiendo de la conciencia de la persona o de la humanidad en particular, del grupo histórico. Para un grupo histórico de estos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, colectivamente, tomando como un tema cultural colectivo, porque hay una psicología colectiva. No, obsérvenlo. Cada época tiene una psicología colectiva, una forma de ser colectiva, de lo que se acepta, de lo que no, de lo que es el amor, de lo que es el sexo y demás. Como estamos hablando en la época del medioevo, la noción, por ejemplo, de lo afectivo, del amor, de las relaciones humanas era una, ahora es distinta. Y en la época de Gilgamesh era otra. Entonces vamos viendo el símbolo, cómo se va expresando según esto. Y Lilith tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver con la energía psíquica, cómo funciona en la conciencia humana, la energía. Así como hablamos de energía eléctrica, acá hablamos de energía psíquica. Lilith es un punto focal de esa energía. Ahora entra en Libra, lo cual va a estar puesto el énfasis en los vínculos, en las relaciones humanas. Sí. En Virgo estuvo puesto el vínculo en lo psicológico de la salud de la humanidad, psíquica y física, para dar un ejemplo de cómo funcionó. ¿Sí? Como está en oposición con Neptuno, el aspecto es muy tenso, esta energía funciona de un modo muy difuso y confuso. Entonces vamos a tener, por ejemplo, ya Neptuno dando una influencia de Piscis y Aries, muy potente. Y por otro lado, de mucha amplitud, de mucha apertura. Pero acá Lilith, al estar en oposición, se encuentra en una tensión y confusión muy grande hasta que algunos humanos podamos, haciendo un trabajo psicológico, ordenar todo esto. Recibir estos mensajes de lo cósmico que trae Neptuno en Libra y ver si lo podemos reflejar en nuestros vínculos y nuestras relaciones más conscientemente. Así que para unos pocos, hoy día, que escuchen el mensaje, Lilith en Libra va a funcionar como mucha conciencia del otro. Para otros, Lilith en Libra va a funcionar como mucha extraversión y mucha confusión en cuanto a sí mismo. Y una psicología muy proyectada hacia afuera. Sin poca conciencia de sí mismo, todo muy proyectado. Una idea para interpretar y ampliar esto
y que ustedes pueden empezar a investigar. Hay mitos, hay mucho, y nosotros estamos convencidos que con la psicología de Jung y con una astrología más práctica, podemos ir descubriendo muchos otros símbolos y muchas otras cosas que ya están en el esquema. Así que no es un disparate esto de Lilith, sí funciona, pero hay que ir investigando muchas cartas. Hay muchos otros símbolos para trabajar primero, por eso nosotros invitamos a iniciarse en la astrología, a ordenar mucho el significado de los otros símbolos, Sí. para poder adentrarse después en estos o en los planetas transpersonales, que son otro nivel. Vamos explicando el paso a paso, pero queríamos contarle un poco porque hay mucho de la luna negra, mucho relato, mucho cuento, mucho, también alguna cosa muy inventada, ¿no? También porque venden libros, así que uno agarra y empieza a inventar un montón de cosas. Pero ¿de dónde encontramos todo eso? Encontramos muchas claves en los mitos y consideramos nosotros muchos secretos en la psicología Jung para interpretar particularmente este símbolo. Bien. Bueno, llegamos hasta acá con el video de hoy. Recuerden darle me gusta, suscribirse al canal, activar las notificaciones. Esperamos sus comentarios también. Pueden contarnos si saben en qué signo tienen Lilith, por ejemplo, en su carta natal. ¿Qué ideas tenían de Lilith? También. ¿No? Y nos vamos a encontrar en un próximo video. Antes de eso, los invitamos al curso que vamos a iniciar de astrología para el éxito en la vida a través de la carta natal, conociendo, como decía Nicolás, todos los puntos fundamentales que son los planetas, los signos, las casas, los aspectos, para luego ir agregando estos puntos de más análisis más complejos. Y también los invitamos, los que quieran tener una consultoría personalizada de cualquiera de nuestros servicios astrológicos, para conocer su carta astral o natal en profundidad, hacer su revolución solar, que es su proyección anual para planificar los próximos meses en base a las energías que los favorecen, astrología para los emprendimientos, para los que estén por lanzar algún proyecto laboral, económico, asesoramiento financiero a través de la astrología también, teniendo en cuenta que no es lo mismo hacer una acción en un momento adecuado que hacerla en un momento inadecuado, que ahí hay una ayuda para que esa acción sea exitosa. Y astrología para el crecimiento espiritual, que necesito trabajar en mi vida para desarrollarme, para crecer interiormente. También otro servicio que ofrecemos es la relocación, elegir un lugar más apropiado que nos favorezca para pasar nuestro cumpleaños o para quienes quieran hacer un cambio en su vida en cuanto al lugar donde viven. Bueno, Centro Astrológico Aztlán y la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, ya con más de 60 años en la enseñanza y también en la consultoría astrológica para personas, para empresas. Esto también lo puedo hacer para el negocio mío, para que pueda ordenarlo, manejarlo mejor, manejarme mejor con el personal, con los empleados. Todos esos servicios estamos ofreciendo desde el Centro Astrológico Aztlán y la Escuela Aztlán. Les dejamos entonces la invitación al próximo curso que tenemos para los que quieran comenzar a estudiar con nosotros toda esta extraordinaria ciencia. Tenemos muchos niveles. Tenemos un nivel acá inicial para iniciarse y después hay cursos y grupos de estudio más avanzados. Para los que hayan hecho algún taller o curso con nosotros, nos pueden preguntar, que tenemos cursos especiales donde estudiamos temas muy especiales de la época histórica, información, temas de la actualidad. Todo eso lo vamos estudiando en este curso más avanzado. Nos despedimos. Gracias y hasta la próxima. Chau. Chau. El Centro Astrológico Aztlán y la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán te invita a este curso de nivel inicial, donde vamos a aprender las bases para leer la carta astral desde el Centro Astrológico Aztlán, con 60 años en la enseñanza. En este curso aprenderás los elementos principales para comenzar con la lectura de los temas más importantes de la vida a través de la carta natal. Les daremos el saber básico para que conozcan los símbolos astrológicos y de esa forma, cuando veas una carta astral, sabrás de qué se trata. De regalo para todos los que se anoten a este curso de Astrología para el Éxito, van a tener el dibujo de su carta astral tal y como la confeccionamos en nuestro centro astrológico. Para ver más información y poder inscribirse, pueden ver debajo de aquí. Te esperamos. Chao.